Bienvenidos a este episodio sobre sabiduría antigua y filosofía. Hoy exploraremos un pasaje del Tao Te Ching de Lao Tzu, el capítulo 36, el misterio oculto. En este pasaje, Lao Tzu nos invita a reflexionar sobre una de las leyes más profundas y misteriosas de la existencia, la paradoja de la fuerza. Es un fragmento que revela una verdad fundamental sobre cómo el verdadero poder reside en la gentileza. Escuchémoslo con atención. Para que algo sea contraído, antes debe ser expandido. Para que algo sea debilitado, antes debe ser fortalecido. Para que algo sea destruido, antes debe ser levantado. Para que alguien obtenga algo, antes alguien debe haberlo dado. Este es el misterio oculto. Lo tierno y lo débil vencen lo duro y fuerte. Los peces no deben salir de las profundidades de las aguas, al igual que el reino no debe exhibir sus armas. Este fragmento del Tao Te Ching nos habla de una verdad que va en contra de todo lo que la sociedad nos ha enseñado. La victoria no siempre está en el ataque y la sabiduría reside en el desapego. Las primeras 4 líneas del pasaje describen la ley de la reversión. Lao Tzu nos recuerda que todo en la naturaleza es cíclico y paradójico. Para que una flecha se dispare, debe ser estirada hacia atrás. Para que un río encuentre su camino, debe ceder ante el contorno de las rocas. Es un principio fundamental del Tao. La vida no es una línea recta, sino un movimiento constante de flujo y reflujo, de expansión y contracción. Esto nos enseña a mirar más allá de la superficie de las cosas, a comprender que detrás de la aparente debilidad puede haber una fuerza inmensa en desarrollo. Aquí, Lao Tzu revela lo que él llama el misterio oculto. Lo tierno y lo débil vencen lo duro y fuerte. Esto no es una metáfora de debilidad, sino de flexibilidad. El agua, que es blanda y cede ante todo, es la fuerza más poderosa de la naturaleza, capaz de erosionar la roca más dura. El árbol, joven y flexible, se dobla ante el viento sin romperse, mientras que el árbol, viejo y rígido, se quiebra. Esta es la esencia de la sabiduría taoísta. La verdadera fortaleza no reside en la rigidez, sino en la capacidad de adaptarse, de ceder, de fluir. Finalmente, el pasaje nos regala 2 analogías poderosas. Los peces no deben salir de las profundidades de las aguas. Los peces aquí representan el poder y la sabiduría. Las profundidades son la quietud, la serenidad y el misterio del Tao. Exponer vuestro poder o vuestra sabiduría a la superficie, a la vista de todos, lo hace vulnerable y lo diluye. Es una invitación a cultivar la fuerza interior sin necesidad de exhibirla. De la misma forma, el reino no debe exhibir sus armas. Un reino sabio no usa la fuerza, sino que gobierna con gentileza y armonía, lo que le otorga un poder que ninguna arma puede igualar. La meditación es la herramienta que nos permite encarnar este misterio. Al sentarnos a meditar, practicamos la quietud. Nos volvemos gentiles, cedemos ante nuestros pensamientos y emociones en lugar de luchar contra ellos. Descubrimos la inmensa fuerza que reside en esta rendición y aprendemos a habitar en las profundidades de nuestro ser.
lejos de la agitación de la superficie. En ese estado, nuestra presencia se vuelve una fuerza tan inquebrantable como el agua que fluye. Gracias por acompañarme hoy. Si os ha gustado esta sesión, no olvidéis darle a me gusta y suscribiros para no perderos los próximos capítulos. Y compartid este vídeo para ayudar a más gente a conocer esta sabiduría y filosofía. Nos escuchamos pronto.